Cultura en Casa. En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Con esta música, ¿no? Toto Méndez y sus compadres haciendo ilusión de mi vida, ese balsecito tan lindo. Bueno, muchos invitados como siempre en todas las áreas literarias, la área musical, y compañeros que nos visitan a comentar sus actividades, y como siempre nos llenamos de orgullo de que esta casa esté siempre la puerta abierta para comentar con los amigos que están de repente cocinando, otros ya almorzando, y nos metemos en su casa y compartimos con ellos. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo está usted, Majo? Eduardo, ¿me parece a mí o cambiaste los lentes? No, encontré, yo tengo un montón de lentes, como los pierdo. Como muchos lápices. Como pierdo, los tengo a mano, porque entonces encontré esto me queda más lindo. Le queda más lindo, lo hacen más joven. Buenos días a todas y todos, estamos acá en un programa más de Cultura en Casa. Acaban de irse los compañeros y les robamos hasta los invitados, ¿no? Porque como en más de una oportunidad hemos dicho de que este programa no solo está centralizado en Montevideo, sino que pretendemos descentralizar, y en ese sentido, como ya se fue la pandemia, podemos empezar a recibir visitas por acá. Así que vamos a empezar con Néstor Erramuspe, que aparte de ser alcalde de La Floresta, también es una persona que está muy vinculada directamente, territorialmente, en la cultura. Y bueno, muy buenos días, ¿cómo estás, Néstor? Un gusto estar con ustedes. Esto es una mesa redonda, un placer así que estar con todo el mundo aquí y poder compartir este momento, que para mí la cultura es la base de los cambios. Entonces es fundamental poder hablar de eso.
Y bueno, y también tenemos por aquí a Carlos Montiel, que Carlos Montiel tiene una larga trayectoria en cuanto a lo que es organización social y Virapita, no sé si está bien mencionado así. También es integrante del Departamento de Cultura, que va a estar cumpliendo 13 años el día martes, pero ahora está como en un emprendimiento que nos pareció como muy lindo, muy importante para que sea conocido, porque está en construcción ese emprendimiento. Entonces también vamos a estar hablando con Carlitos Montiel. ¿Cómo estás, Carlos? Un lujo, y como Néstor, encantado de estar compartiendo este momento con ustedes. Muy bien. Como decía, el tema de la cultura es esencial porque es la única herramienta que tenemos frente a un sistema cada vez más inhumano, si vale ya a esta altura considerar ser humano como referencia, porque ha demostrado el ser humano ser quien ha estropeado más la vida de este mundo, ¿verdad? Entonces no sé si ya es un término apreciable. Lo cierto es que es la única herramienta que tenemos para mejorar el camino hacia un futuro más ameno, más rico, ¿no? Desde el punto de vista de valores, ¿no? Y a veces se nos hace muy dificultoso porque el sistema tiene todas las herramientas para impedirnos el paso, y nosotros lo que recurrimos es a nuestras herramientas, que son la música, la poesía, la pintura, la danza, todas las formas de expresiones culturales que nos permiten compartir las diferencias y encontrar los caminos comunes para la construcción, ¿no? Néstor, contanos un poquito qué hacías antes de ser alcalde. Bueno, antes de ser alcalde, bueno, yo me vine de Estamos toda la hablando vida, de alcalde de la Floresta. Claro, yo toda la vida trabajé en torno a la cultura. En Montevideo fui referente de cultura cuando el gobierno de Vázquez en La Teja, porque allá estábamos trabajando cuando estaba Gonzalo Carámbula con director de cultura. En aquellos momentos trabajamos en lo que era la formación, después de la salida de la dictadura, de lo que eran espacios culturales, porque bien sabíamos que nos había dejado la dictadura huérfanos de una cantidad de conexiones, y bueno, conformamos ese espacio y trabajamos mucho con el tema de integrar a los jóvenes, la recuperación de los espacios que había la dictadura tomado en el Prado, había tomado en las diferentes zonas de nuestro territorio, que era el Centro Comunal 14, la recuperación del Mercado Victoria en La Teja. Y bueno, siempre vinculado a la cultura, estuve en grupos de teatro, en temas de trabajar con niños, con los adolescentes, y también en el tema de lo que tiene que ver con fomentar las comisiones de cultura, que era el crisol que nos permitían que en una misma reunión se juntaran, como decía la Barna, el tema del tema de los que escribían, los que pintaban, los que hacían cosas diferentes, y hasta los artesanos. Entonces, en ese ámbito, cuando vuelvo aquí al Uruguay después de estar fuera, empiezo a trabajar en el bañero. Yo estoy en Santa Ana, un bañero pequeñito, casi que se está cayendo de canelones, y llego ahí y no había actividad cultural. Entonces empiezo, como inquieto que soy, a preguntar, y bueno, conformamos hace 7 años la red de cultura del municipio de La Floresta. Yo antes de ser alcalde estaba integrando la red de cultura. Ahí tenemos como 4 o 5 grupos. Tenemos el corredor cultural de músicos, que los músicos no se quieren organizar porque son todos unos. Después va a decir el que no, pero somos propios y somos nosotros. Entonces, lograr. Los escritores son bastante similares, pero es por la impronta de cada grupo, de cada área cultural. Entonces, lograr conformar ese corredor cultural nos llevó como 4 años. Porque decir, bueno, estábamos en la bonanza, entonces cualquiera podía ir a tocar y le pagaban bien, entonces no necesitaba organizarse, pero llegó la anterior a la pandemia, y ahí tuvimos que organizarnos, y nos ayudó el corredor cultural a poder hacer cómo tocábamos en plena pandemia, cómo nos encontrábamos para hacer la jumper o hacer cosas para en plena clandestinidad de la pandemia, los músicos, para poder encontrarnos y seguir en contacto. Eso lo hicimos en plena clandestinidad de la pandemia. Me gusta ese término. Organizábamos, porque no nos permitían juntar, organizábamos reuniones de 30, 40 músicos, y se juntaban y tocaban, y entonces eran unas noches preciosas, porque nos permitía
cercanía y encuentro que no nos permitía. Bueno, eso es un corredor. Después tenemos otro corredor que son los artistas plásticos, pintores y escultores que también se organizaron, que también tenemos la red de bibliotecas, 9 bibliotecas, tenemos la red de comisiones de fomento que trabajan en la cultura y tenemos la red de teatro. Nosotros fuimos los fundadores de lo que hoy se llama Interteatral, es verdad, que la Interteatral agarra toca en el Luis ahora, pero los grupos de la costa, que eran 9 grupos de teatro, entre el cual estaba el grupo que yo dirigía de Teatro Negro, que es con cámara negra, que se hace con efectos de luz y sonido, y teníamos 4 grupos en Santa Ana, formamos 3 salas en el municipio de La Floresta que no teníamos para actuar, San Luis, Santa Ana y La Floresta, que hoy tienen equipación, tienen el teatro y se llevan obras de todos lados. Y bueno, en ese trabajo, la CGTC, que era la coordinadora del Grupo de Teatro de la Costa, que agarraba grupos de Maldonado y de Canelones, eran casi 30 grupos, que se hacen 3 encuentros culturales en el año para que todos participaran, y un festival que se llama Atlántida en el country, con las mejores propuestas de todo lo que eran los grupos teatrales. De ahí empezamos a empujar y organizamos lo que tiene que ver el Tala, San Ramón, con la sala el Elabón de Canelones, la sala de las Piedras, y bueno, logramos conformar lo que llamamos la Interteatral de Canelones, que es la organización que mueve a todos los grupos de teatro y coordina con el Politeama determinadas cantidades culturales que tiene que ver con... Es increíble, pero es muy difícil justamente consensuar todos esos grupos porque Canelones es como... Está el Canelones adentro y el Canelones afuera, claro, de la costa. Entonces está, en ese sentido, trabajamos mucho. Yo no estoy, porque la Intersacial se organizó, salía de la pandemia, en una necesidad que... También estuviste en las ollas populares. Claro, es decir, cuando se larga la pandemia, yo estaba presidente de la Comisión de Fomento de Santa Ana y entendíamos que se empezó a visibilizar una cantidad de cosas, como por ejemplo gente que tenía un trabajo estable y se quedó sin trabajo, y por más que tengas tu auto, tengas tu casa, el llegar a comer todos los días era complicado, pero además teníamos todo lo que salió a la luz, que somos también responsables, nosotros los que somos de izquierda, de que teníamos un debe con cantidad de poblaciones vulnerables que no estaban en el balneario. Nosotros el 13 se declaraba la pandemia, el 20 abrimos la olla en Santa Ana y pensábamos que íbamos a tener 90 comensales y fueron 160 comensales que tuvimos ese primer día. Ahí se genera la coordinadora de la red de ollas populares del municipio, eran 14 ollas. Estamos dando alrededor de 7.000 viandas por semana, los merenderos, y empezamos... Siguen ahora 7. ¿Por qué pasa? Pasamos de las ollas, que había algunas que funcionaban en comisiones de fomento, que eran comunitarias, y otras que eran espontáneamente en casa de familia. El primer año estuvimos con esas 14, pasamos al segundo año a que fueran comunitarias y unificamos en 7, que son las que están ahora, pero había 5 que consideraban la leña, que era todo un problema. En el invierno, sacrificio de la gente cocinar a leña. Este año pasamos al gas. Las 7 ollas populares están con gas y con una mejor calidad. El gas igual. No importa, pero logramos que la sociedad, por un lado la sociedad civil organizada, por otro lado el municipio, por otro lado la intendencia, pudiéramos llegar a cubrir el gas, que es calidad de vida para los que hacen la olla. Porque nosotros abrimos la olla en el mes de marzo, la cerramos en diciembre, de diciembre a febrero hacemos descansar a los equipos y pasamos a la modalidad de canasta. Cada 15 días se entrega una canasta. Entonces, ese formato nos permite hoy decir, seguimos manteniendo la olla, pero pasamos con una actividad cultural. Es decir, no es asistencialismo. Es decir, del primer año, que era la gente más consciente y más organizada, se puso al frente de la lucha de las ollas, al segundo año que los consumidores ese fuera el que fuera a cocinar. Y organizar las huertas comunitarias, porque teníamos huertas comunitarias que los mandamos, vos venís a buscar el plato de comida, 1 hora a la huerta comunitaria. Entonces generamos un ida y vuelta entre la huerta que sembraba para las ollas, cuando había que ir a cosechar a los productores rurales que nos daban la producción que sobraba, que para el mercado no es apetecible, pero para las ollas es fundamental. Íbamos con grupos a cosechar. Entonces todo ese trabajo se fue haciendo el primer y segundo año. Hoy cocinan los que consumen en la olla, se conformaron las comisiones de olla y pasamos a otra modalidad, que es, el año pasado empezamos a hacer talleres culturales, llevamos música,
teatro, literatura, La Joya. Y este año queremos todavía ahondar más con algunos talleres de oficio y empezar a ver cómo nosotros logramos que no sea La Olla asistencialista, sino que cómo formamos que esa gente pasa. Mucha gente de no tener ningún tipo de inserción en nada, porque vive en los lados nortes o que nunca puede llegar a la cultura, con los talleristas que logramos desde el ZUNCA, el Fondo Nacional de la Construcción, desde el municipio, desde la Intendencia con tallerista, cubrir esos lugares que nos permiten dar un saltito más y cultivar a esa gente y decirle, está pasando esto por esto. Es decir, porque claro, muchas veces la gente no identifica por qué le está pasando más esto. Y queremos generar, que no se existan más las ollas, pasar a la canasta, pero hay muchas familias que no tienen con qué cocinar. No tienen gas, no tienen tomar conciencia más que vivimos en un país que puede alimentar a 30 millones de personas claro, cómodamente. Entonces, claro, como dijo Ferreira Aldunate, si yo no puedo darle de comer a 3 millones de personas, soy un canalla, dijo claro, eso, ¿no? Claro. Y bueno, ahí estamos buscando los caminos para lograr superar la circunstancia que nos toca vivir. Y la herramienta, como decíamos, es la única, es la cultura, ¿no? Porque si nos pasamos mirando Tinelli o los grandes medios, se estupidiza la cabeza, ¿no? Que ese es el objetivo del sistema y de esos medios, ¿no? Por eso, bueno, preguntémosle a Carlito también. Carlito participa, bueno, por ahí, Carlos Montiel, que están más o menos de vecinos en lo que es el proyecto tuyo también, ¿no? Estamos de vecinos. Bueno, ahora la alcaldía está en Floresta, pero lo conocemos, sí, por supuesto, a Néstor desde los tiempos de Santa Ana. Pero contarles un poquito, porque me quedé enganchado, no solo en esto de la cultura que relataba Néstor, sino en el arranque mismo de Eduardo hablando de la descentralización. Porque Ibirapitá es un grupo que nace en Montevideo en el 98, en la zona de Bella Italia, Barrio Málaga, Punta de Rieles. Pero que tenemos varios intentos, y ahora estamos desarrollando uno. Pero por allá por el 2005 arrancamos, después de muchos intentos en predios prestados, en un predio de colonización que quedaba a 8 kilómetros de la localidad de Tapia, allá claro, en el nordeste de Canelones, sí, para el lado de Montes Miguel, para aquel lado. Y nos habían dado un campo muy erosionado por la siembra de la remolacha azucarera, eran campos que estaban... Había que trabajar mucho con fertilizantes, hicimos un tajamar, riego, en fin, porque Ibirapitá es una cooperativa de producción, somos recicladores y hacemos ese tipo de cosas. Pero además tenemos un servicio cultural. Y en aquel momento armamos una biblioteca en Tapia, y además era el tiempo de que empezaba todo esto de la internet y eso, y los gurises en campaña no tenían nada de eso. Entonces pedimos una línea de teléfono, y armamos una especie de pequeño ciber, claro, con aquellos modem, ¿te acordás que hacían un ruido bárbaro allá? Intentamos armar algo ahí, y cuando empezó la movida sale el plan Ceibal, y afortunadamente, ¿no? Digo, para nosotros de alguna manera fue como el declive del proyecto, pero empieza justamente por esa zona, los gurises empiezan a recibir las ceibalitas. A nosotros además nos va horrible con una cosecha de tomates, de una seca y en fin, y una baja de precios, y nos fundimos. Tuvimos que entregar ese predio que arrendábamos a colonización, y ahí termina el primer proyecto de descentralización en campaña. Lo traigo a colación por esta anécdota de ustedes. Simultáneamente en 2001 habíamos comprado un terrenito de unos compañeros que estaban sin laburo y se querían ir para España y necesitaban plata para los pasajes, y nos vendieron ese predio que tenían ellos allá, era un predio pelado en Cuchilla Alta, y ahí empezamos a construir una ranchada para hacer una pequeña colonia de vacaciones. Esa fue la matriz de la que hoy está haciendo proyecto de espacio cultural de que hablaba Majo. Nosotros vamos toditos los fines de semana. De fin de la pandemia estamos yendo a trabajar los fines de semana, trabajando en esos ranchos. Tuvimos una donación de ladrillos. Después amigos nos han donado algunas aberturas, y después nosotros, como podemos, con Ibirapitá vamos financiando los materiales. Y la idea es, con los ranchitos estos, armar 2 rancholibros. ¿Qué quiere decir esto? 2 cabañitas pequeñas, con una biblioteca adentro, una estufita de leña para que se pueda usar todo el año, y donde se puede disfrutar de ese espacio, es decir, un lugar muy lindo, muy tranquilo,
y el que quiere puede ir a leer un fin de semana o entre semana, y que no, se lleva una caña de pescar y lee un rato y se va para la playa. Ustedes saben que tiene muchas opciones eso. Y también un espacio para foros, muestras, teatro, en fin. Eso está, por suerte, prosperando, pero con las limitaciones que tiene el hacerlo pulmón como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Así que bueno, esos son por ahora los planes. Y hablábamos antes de empezar el programa con Eduardo también, que hay otros servicios también que brinda Ibirapitá Montevideo, que tiene que ver con un servicio alimentario, un merendero, que no queda sobre el merendero, un poco por lo que decías vos, Néstor, es decir, que no tratamos de alejarnos lo más posible de esta cosa tan asistencial. Entonces, hasta el año pasado funcionaba un taller de plástica. Ahora nos damos cuenta que la expresión es importante, pero allá es un barrio periférico, difícil, con familias con dificultades. Entonces le estamos dando una mano en la parte de apoyo escolar a los gurises. Claro. Es decir, tratando de que no haya rezago escolar, es decir, que los gurises no repitan. Entonces tenemos ahí un salón de clase que ahora equipamos mejor, que era de plástica, ahora estamos tratando de que se pongan un poco a tiro con la escuela. Bueno, como decía Martí, la única forma de ser libre es ser culto. La única herramienta que tenemos. Así no estamos hablando de la cultura burguesa, sino la cultura en sí, ¿no? La cultura en general, tener cultura, saber pararse frente a algo, a un hecho cultural, cualquier tipo que sea, porque aclaremos que cultura no es solo la cultura artística, es todo lo que tiene que ver con la presencia del hombre en un escenario geográfico, ¿no? Desde el momento que en un territorio virgen un ser humano pisa, está cambiando la cultura. Entonces, todo es cultura, ¿no? Como decía Citarrosa, todo es milonga, negrito. Pasate una musiquita. Una musiquita ya. Una música ahora para... Bueno, sabemos que el compañero Ramuspe se tiene que retirar. Se nos va Néstor. Y le agradecemos profundamente. Siempre hay para rato acá. Nos quedamos cortos porque ya te sacaron el jugo del programa anterior. No, pero además tenemos mucho para hablar de lo que se ha hecho a nivel cultural en el interior con la descentralización. Y es fundamental eso. Para mí los centros MEC fueron un antes y un después. Lamentablemente el gobierno nacional de turno está desarmando los centros MEC. Eso nos ha permitido que se hayan vaciado una cantidad de contenidos y también nosotros ver cómo nosotros hacemos, que también nos han planteado que no te metas, no te expreses, no hagas ruido, y que todos los que fueron a los centros MEC que lo utilizaron durante estos 15 años de gobierno nacional Frente Amplista, hoy tenemos que no han salido a protestar por el tema del vaciamiento de los centros MEC. Y estamos en esa situación que decimos cómo nosotros reaccionamos en torno a una herramienta que es fundamental. Teníamos ahí salas de grabación, una cantidad de herramientas que llegó a que los gurises jóvenes a que dieran una cantidad de tecnología que nosotros anteriormente, mi generación, fue incapaz. Bueno, vos fíjate que el sistema fue muy claro en eso, muchos lo dijeron. Ganamos las elecciones, ahora tenemos que ganar la batalla cultural. Claro. Y lo tienen muy claro y tienen todas las herramientas para hacerlo, pero nosotros también. Tenemos el esfuerzo, la resistencia y en todo caso la creatividad, que ha sido la herramienta que nos ha permitido ganar espacio, porque en un ámbito donde todos los medios pertenecen a los grandes dueños del sistema, se hace muy cuesta arriba, ¿no?, en enfrentarlo. No obstante, la mayoría de los representantes de la cultura están del lado del pueblo, ¿no? Por cierto. Tenemos que ir a una tanda entonces y bueno, vamos a despedir a compañero Ramuspe, entonces. Claro, nos despedimos, vamos a la tanda, con Carlito le vamos a seguir sacando el liberamos. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, y a las órdenes como siempre. Y vamos a estar en otra, mirá, siempre nos queda mucha tela por cortar, como dice el dicho, porque hay que profundizar estas cosas, porque hay gente que desconoce, claro, ¿no?, el trabajo de hormiga que se tiene que hacer para ir ganando espacio, compartiendo el mano a mano con la gente, ¿no? Te liberamos para que vayas a hacer tu tarea de alcalde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Suerte.
mujer de la playa era Marta Ugarte Román, profesora y militante comunista, partido al que asesoraba en temas de educación durante la Unidad Popular. Una figura que, ha confesado Patricio Mann, se ha convertido para él en prácticamente una obsesión. Y es que tras el golpe de Estado de 1973, Marta Ugarte debió pasar a la clandestinidad, alcanzando a escapar de los organismos represores hasta agosto de 1976. Con 42 años fue detenida y ninguna corte aceptó el recurso de protección presentado por sus cercanos. Desde entonces se le perdió el rastro, aunque los años y la confesión de algunos militares arrepentidos permitió establecer que estuvo en Villa Grimaldi y en Peldehue, donde fue sometida a crueles martirios. Fue violada, torturada, quemada y le arrancaron las uñas. En septiembre de 1976, en Peldehue, un médico le puso a Marta una inyección para que muriera. Luego fue subida a un helicóptero dentro de un saco para lanzarla al mar atada a un riel. Los militares la vieron moverse, por lo que tomaron el alambre que la unía a la barra de metal y la ahorcaron. Quizás ese fue su error, porque luego, en el apuro por arrojarla a la vastedad azul, el riel se soltó y el cuerpo de la profesora, en vez de hundirse, flotó dentro del saco suavemente sobre las olas, tal como en la melodía de Meriño, que vamos a escuchar después, hasta el balneario de la Ballena en La Ligua. Ahí la encontró un pescador el 12 de septiembre, amarrada con alambres con esa cicatriz que dividía su pecho en dos, además de fracturas de columna, costillas y brazos, el hígado y el vaso reventados. El aparataje de la dictadura instaló la versión de un salvaje crimen pasional, incluso cambiando su edad a la de una joven de 23 años. Toda esta alevosía y barbarie, sin embargo, permitió encender un fuego sin furor que ayudó a alumbrar la noche, tal como escribió Mans para el track del disco de Inti Illimani, porque Marta fue la primera víctima reconocida y el único cuerpo que devolvió el mar, lo que permitió descubrir con dolor lo que estaba pasando con cientos de detenidos desaparecidos, que como ella también fueron arrojados a las profundidades del Pacífico, atados a un riel. Los desaparecidos, que como ella también fueron arrojados a las profundidades del Pacífico, atados a un riel. No es diferente de lo que pasó acá. Ahí manifiesta el trabajo del Plan Cóndor. Este es un artículo que escribió el periodista Gustavo Rodríguez, catalán, en el diario El Observador de Chile, y vamos a escuchar la canción que generó esta anécdota terrible que representa la realidad que vivieron nuestros pueblos latinoamericanos frente a la dictadura, de esos viejitos que hoy quieren sacarlos de los pocos que hemos podido lograr que paguen parte de sus culpas. Que el carbón para alumbrar la noche.
estrella azul, danzando en altas olas de sal. Volviste a mí, porque me ataste al nudo de la eternidad, al nudo de la eternidad, al nudo de la El texto es de Patricio Mans, la música de Manuel Meriño y los arreglos también de este gran director musical y guitarrista chileno, ¿no? Una ternura esa música, la verdad. Nos acaba de decir Fede de que nos están saludando, que se suma a la audiencia. Susana, te mandamos un beso. Mándale un beso a Susana, Eduardo. Susana, muchas gracias por estar allí compartiendo con nosotros. Ustedes son el motivo nuestro motor para estar aquí todas las mañanas de los jueves, los mediodías en todo caso. Así que muchas gracias por sumarte y nos estaremos encontrando cada vez que tú quieras. Muy bien, estamos en el marco del 20 de mayo, sabemos que el 20 de mayo es una fecha de recordar, pero de no olvidar, ese es redundante, pero es así el 20 de mayo, con la consigna de dónde están y el Estado es responsable. En cuanto a eso, también anunciarles que María Belisi, que es ciudadana ilustre, informamos a todas y todos que el viernes 13 se realizará el homenaje y declaración de ciudadana ilustre de Montevideo a María Belisi, que también ella está esperando saber dónde está su hijo. Esto será en la sala del Mir Agustín y del Teatro Solís a las 18:30. Invitamos a todas y todos a acompañar a María, firma Crisol. Seguimos con Carlos entonces. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, volviendo con de la pausa. muchas emociones, ¿no? Emociones, estas cosas que leyó Eduardo, evidentemente impactan y como que ponen un poco a flor de piel esta cosa tan espantosa que fuimos obligados a vivir durante tantos años, víctimas de una coordinación de gobiernos dictatoriales del Cono Sur. Vos sabés que hay un hecho particular que lo hemos hablado acá, ¿no? Cuando suceden estas cosas en una fecha determinada, si no pasa a ser parte de una obra artístico-cultural, una obra de teatro, un poema, una pintura, una canción, queda nada más que en la fecha. El hecho cultural le da una presencia permanente para recordar, porque la memoria es la que nos da las herramientas para caminar hacia un futuro, ¿no? Entonces, cada vez que de un hecho de esto se hace una obra, hay que moverla, tenerla presente siempre, ¿no? Sin duda, y por ejemplo, hablabas de María Ugarte en Chile, me acuerdo desde muy jóvenes, ustedes deben tenerlo más presente todavía, aquella cantata sudamericana, Santa María de Iquique, aquel episodio tan terrible de aquella masacre de obreros salitreros en Chile, y como yo estoy seguro de que si no hubiera Quilapayún grabado esa hermosísima cantata, la gran mayoría de nosotros no tendría noción, estaría en los libros de historia y en algunos. Yo tuve el privilegio de ver el estreno acá, la obra esa. Yo estaba en Montevideo, fue en el año 71, recién venía regularmente a Montevideo a hacer actuaciones, y bueno, compartimos algunos encuentros con los Quilapayún, y nos invitaron en el Teatro Estela de Italia, estrenaban la obra, la cantata Santa María de Iquique. Y la vamos a compartir en algún momento acá, lo que pasa es que es muy extensa, sí. Pero la vamos a escuchar toda, porque es bellísima musicalmente, y además ese hecho no histórico que, como vos decís, si no hubiera pasado a ser parte de la cultura artística, de la música, hubiera quedado en el olvido, en la voz de los historiadores, en los libros. Por eso nosotros tenemos que siempre llevar los hechos trascendentes de la humanidad y de nuestras identidades
a la cultura, al oficio que hayamos elegido dentro de ella, ¿no? Carlos, ¿en qué consistirá la actividad que se va a realizar el día martes en el marco de los 13 años del Departamento de Cultura del PIT-CNT? Si podés comentarnos un poquito. Bueno, el próximo martes 17 tenemos una doble conmemoración. La conmemoración del 13 aniversario del fallecimiento de Mario Benedetti, que de alguna manera ha sido un mentor cultural para el Departamento de Cultura, pero también la propia creación del departamento, porque como bien dice su presidente Ignacio Martínez, hecho desde la sepultura de Mario, creo que un grupo volvió para el PIT-CNT y se impuso como objetivo la creación de un departamento de cultura que rescatara no solo a Mario, sino a toda la gente que hace cultura, desde la perspectiva que también que decía Eduardo, y lo definió, me acuerdo, en el primer encuentro: cultura es todo aquello que el hombre hace en su diario trajinar. Uh-huh. ¿Los cambios son culturales o no lo son? Los cambios son culturales o no lo son. Entonces, este próximo martes a las 19 horas, los invitamos, y no tengan miedo del frío que se está viniendo, porque va a ser un espectáculo corto, emotivo, y que va a tener este doble perfil. Por un lado, conmemorar un nuevo aniversario de la muerte de Mario, con algunas cosas que no les voy a contar, pero que van a aludir al escritor, y otras que tienen que ver con las acciones que está desarrollando el Departamento de Cultura y su proyección para este año pospandemia. Bueno, yo quiero compartir una cosa muy interesante con ustedes, unas vivencias personales respecto a la música, ¿no? Waldemar Bastos es un músico de Angola. Un día visito a un amigo que es un melómano, que tiene una discografía admirable, y me hace escuchar a Waldemar Bastos. Y cuando yo empecé a escuchar su música, empecé a cantar arriba una canción popular muy conocida uruguaya, y me quedó mirando mi amigo. Digo, ¿viste? Lo mismo. Pero bueno, fenómeno. Después me pasó otra canción y arranqué con otra. Y ahí es donde vos empezás a ver los intercambios culturales. Y cuando a veces tosudamente uno busca la originalidad, es una carrera de postas, no existe la originalidad. En todo caso, una piedra entró a rodar y creó una luz, pero lo cierto es que fue muy sorprendente eso, porque recordé una conversación con el maestro Rubén Lena. Rubén Lena era maestro en la escuela de Isla Patrulla, y una vez, dice, charlando con el Indio Baladán, un personaje que aparece en varias canciones, que andaba correteando por ahí por el campo, ¿no? Y recogiendo lo que escuchaba y traía con su guitarra. Un día lo invitó al maestro a compartir un mediodía en la casa de unos vecinos que estaban bastante lejos en el campo. Eran dos afrodescendientes que vivían por allá cerca de la patrulla, y el maestro vino fascinado, porque los tipos tocaban la guitarra, pero además eran de una alegría increíble, ¿no? Y entonces el maestro escribe poco tiempo después La Ariscona, aquella milonga famosa que cantaban los olimareños, que mucha gente pregunta porque al final dice, y me la traje conmigo y no la fui a devolver. Y algunas personas piensan que se trajo alguna mujer, no, se trajo la milonga. Toda La Ariscona cuenta sobre la milonga. Dice, esta milonga es milonga y es de Sierras del Yerbal. Me la contaron las grotas y las piedras de afilar, el rumor del romerillo, el viento en el carobal y la mirada ariscona del animal montaraz. O sea, va contando sobre la milonga. Entonces, no sé por qué razón, a mí se me ocurrió, yo no soy musicólogo, pero un poco de sentido común, supuse que estos afrodescendientes debían ser probablemente nietos o hijos de esclavos, que cuando se sintieron libres rajaron para el medio del campo para que no los robara más nadie. ¿De dónde venían los afrodescendientes que vinieron a nuestros pagos? De Angola, básicamente de Angola. Entonces yo lo comenté en algún lado y llegó a oídos de este músico formidable, Waldemar Bastos, y yo quiero compartir esta canción con ustedes, y si recuerdan la canción La Ariscona, van a escuchar cosas que lo van a remitir.
Entonces vean lo que es la curiosidad, ¿no? De que esa milonga que pasa a ser tan nuestra, de repente vino de allá lejísima. Vamos a escuchar entonces a Waldemar Basto haciendo Sofrimento, que es una canción que habla de Angola. Angola es tan linda, Angola es tan bella, ¿no? Vayamos a ella entonces. Tanta dor, pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos que dar as mãos. Olha o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra está a morrer. Olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá para todos nós e para quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá para todos nós e para quem ama Angola. Angola é tão bela, Angola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá para todos nós e para quem ama Angola. Angola, viva! Angola, viva! África nos sigue enseñando. Hemos compartido algunas músicas de África. Después yo voy a tirar algunos nombres para que ustedes de repente busquen a través de la internet, ahora que tenemos tanto esa posibilidad, ¿no? Ali Farka Touré, por ejemplo, un músico de Senegal excepcional. Ali Farka Touré. En fin, a través de él van a encontrar una cantidad de músicos increíbles, donde, bueno, nos remitimos a aprender permanentemente, abriendo los ojos y los oídos, como decía Ruito. La naturaleza es muy sabia, nos ha dado 2 ojos, 2 orejas,
y una sola boca para hablar lo menos posible. Aunque igual hablamos. Hablamos, y sí, Porque hay es cosas la forma de comunicarnos que también, amerita ¿no? decirlas. Claro que sí. Y por eso estamos acá, ¿no? Bueno, ya de paso le mandamos un saludito a todos los programas de la semana, que es lunes La Mecha, martes Voces de Montevideo, miércoles A la Izquierda Late el Corazón, jueves Voces del Interior y Cultura en Casa, y viernes Los Clásicos Popular, que estaríamos mañana justamente emitiendo el Popular en radio. Y en ese sentido, y convocarlos también para el día martes, que el martes mismo es el aniversario. ¿O? El martes mismo, el 17 de mayo. Sí, que habíamos convocado inclusive a Ignacio Martínez, pero anda de giras, porque Ignacio tiene esa condición de estar llevando la cultura a través de sus libros o a través de la lectura en diferentes escuelas del interior. Se ha recorrido todo el interior del país. El Nacho es impresionante. Igual reiterar, porque creo, Carlitos, que dijiste que iba a ser a las 19 horas, pero me parece que es 18:30 que se está convocando para la actividad del Departamento de Cultura y en el PIT-CNT. 18:30, sí, arrancamos un poquito más temprano, de manera de que a las 19 ya estemos en pleno evento. Como ir armando, ahí va a haber música, va a haber lectura, va a haber también que cosas. La integran varios entes de la cultura o ramas de la cultura, como lo son escritores, pintores. Está Susana Zurbrigg, está Betty Chis, escritora, está Casa de los Escritores, que lo integra, porque tiene esa impronta también el Departamento de Cultura de que no necesariamente tenés que estar afiliado a pertenecer a algún sindicato para poder participar, y es un departamento, es decir, que solo lo elimina un congreso. No es comisión de cultura, como que empezó siendo comisión y ahora se aprobó. Y no es menor que también la actividad la va a estar abriendo el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Así que bueno, estamos convocándose a todas y todos. Y se me fue Eduardo, porque como decimos, esta impronta de la radio que tiene eso, de que bueno, es coloquial, y que lo llamaron por teléfono y salió. Pero bueno, aprovechamos también para convocar a la gente que esté ahí acompañándonos. Soy parte también del Departamento de Cultura, por eso hablo con esta cierta parte fundamental y fundadora. Pero esto que decías, Majo, es importante, que la membresía no necesariamente pasa por la afiliación a un sindicato. Sabemos que mucha gente de la cultura, con intereses culturales, no necesariamente tiene la posibilidad hoy de estar afiliada a un sindicato, y claro, eso no es un obstáculo para que participe activamente en el departamento. Sí, porque los trabajadores de la cultura generalmente, lamentablemente, pero generalmente no perciben un salario, a veces son zafrales también. De allí surge la ley que en más de una oportunidad la hemos mencionado aquí en la radio, la 18384, que justamente ampara a los actores y bueno, todo lo que hace posible un espectáculo de teatro, ¿no? Sí, vos sabés que cuando tocaban el tema, ¿no?, de las dificultades que hay para organizar a los artistas, es complicado, realmente es complicado, porque ¿qué sucede? Generalmente el artista no tiene horario, ¿sí? No trabajás con horario, estás todo el día trabajando. Sí. Y también ¿Cómo? Que decíamos eso disculpa Eduardo, pero que lo comentamos cuando estaba Néstor, esa impronta de trabajar en soledad. Por eso es tan complejo que un escritor de repente se colectivice y sienta como ese trabajo colectivo con el compañero y conformar así un sindicato, porque claro, la forma de laburar es solitaria. Al tema organizativo, además del Exacto. sindicato, implica mucha disponibilidad de tiempo. Lo que hace cuesta arriba a veces cuando vos sos un compositor, donde ya digo, el autor, el compositor, no tiene horario. Vos estás todo el día trabajando, como decía Adauto Puñales, las 24 horas del día y la de la noche también. A veces se te ocurre en los lugares y en los momentos más insólitos la resolución de un tema que estás buscando, porque las canciones a veces demoran 10 años y a veces toda una vida, y a veces salen de golpe en un momento solo. Algo te estimula y te empuja a que musicalmente salga un trabajo, o
algún hecho particular, yo que sé, estás leyendo, porque es el alimento permanente, ¿no? La lectura también y el escuchar otros músicos, otros colegas, como veíamos lo de Angola, ¿no? Vos vas escuchando y decís, pucha, mirá esto, cómo movió tal cosa o aportó tal herramienta. Entonces se hace muy cuesta arriba que el músico profesional, vamos a decir, que se dedica a la profesión, que elige ese oficio para desarrollar, ¿no? Que además tiene que estar permanentemente estudiando, ¿no? Tenga tiempo para organizarse. Entonces, a veces quedan en la vuelta los que tienen más tiempo. Y entonces a veces también a veces no es la gente más idónea. Entonces es muy costumbre del músico patear por cosas, pero no está. Entonces tenés que estar. Lo si vos tenés que querés hacer conocer tu trabajo, tenés que estar. Bueno, y es cuesta arriba, ¿no? Decía Yupanqui, cuando la gente descansa yo trabajo y cuando la gente trabaja yo ensayo. Eso me parece que ilustra lo que estabas diciendo. Sí, no, incluso esos intentos también a través del Departamento de Cultura, de esas conformaciones de diferentes comisiones de cultura en los marcos también de los sindicatos, que también es complejo porque el sindicato está permanentemente luchando por la mejoría de los trabajadores, por el salario, por las condiciones laborales, pero siempre queda como en tercer, quinto, sexto lugar el tema del desarrollo cultural en el marco de los sindicatos. Y no es por camisetero, ¿no? Pero siempre una de las cosas que planteamos acá es que la clase política en general nunca ha abordado el tema de la cultura de una forma en serio, porque en realidad es la única herramienta con la que vos te relacionás con otro país y generás una trama indisoluble, ¿no? No hemos sabido aprovechar los momentos históricos para relacionarnos con otros pueblos, abrir espacio para mostrar nuestra identidad, esa cosa diferente que nos hace interesantes, ¿no? Cuando yo voy a otro país, lo digo incansablemente, esto a veces puede sonar repetido, pero no por repetido es menos interesante. Yo voy a otro país y quiero saber qué comen, qué cantan, qué bailan, ¿no? Qué colores usan, cómo se visten, ¿no? Y esas diferencias son las que me hacen sentir, ¿no? Que es lo válido. Te enriquece la diferencia, las diferencias que suman. Pero nosotros, en nuestro país, nos ha resultado muy difícil proyectar a los valores culturales desde acá. De hecho, la mayoría ha trascendido por esfuerzos personales, ¿no? Desgraciadamente, yo digo, Mario Benedetti tuvo que vivir el exilio para ser reconocido mundialmente, ¿no? Si no, sería un empleado público que escribe, ¿no? O un escritor de las horas libres, ¿no? Entonces se hace muy cuesta arriba. También entiendo que hay todo un proceso que la formación del artista y su proyección. Cuando un artista sube un escenario, en el plano mío, por ejemplo, ¿sí? Vos estás haciendo la culminación de un trabajo de meses o de años, ¿no? No es que subís con la guitarra y cantás. Hay todo un trabajo previo, ¿no? De ensayos que corren por los medios nuestros. Y cuando se cobra una entrada a un espectáculo, estás cobrando de pronto para cubrir todos esos gastos que tuviste meses de pagar salas de ensayo, pagar traslado de instrumentos a los músicos, y eso recién se puede retornar, y a veces no, en un show, ¿no? Por eso cuando el show es la culminación de trabajo, lo mismo una obra de teatro, ¿no? Los meses de ensayo que tienen los actores, ¿no? Trasladarse, dedicar tiempo, dedicar horas a la lectura, no solo en el ensayo, sino en la casa, ¿no? Todas esas horas que no cuenta nadie, ¿no? Estamos a minutos de terminar el programa y antes de irnos, primero que nada saludar a Carlitos de Ibirapitá, Carlos Montiel, y también pedir, ¿por qué no? Estamos solicitando cualquier tipo de apoyo para estas cabañas bibliotecas, que vaya si serán importantes y necesarias para también de lo que estamos hablando. Carlitos, ya te vamos a pedir datos para empezar a pedir libros para los compañeros. Y materiales, porque entendemos materiales que están también en construcción. Sí. Cualquier cosa sirve, cualquier monedita sirve. Desde un
albañil que nos quiera dar una manito, hasta cualquier tipo de material de construcción, una tabla de 15 nos está sirviendo. Ahí va. Bueno, estamos terminando el programa, nos vamos a ir con Corrales Viejos, el tema número 8, viste que es una milonga formidable que toca Juanjo Domínguez. Así que tenemos un minutito para escucharla por lo menos. Dale. Chao. Gracias, Fede. Nos vemos. Chao, nos vemos.